Hoy va a abordar también un tema muy interesante con un título muy sugerente que es la investigación educativa, nuevos giros epistemológicos. Y entonces pues es una gran distinción y un honor para mí presentar a la doctora Rosa María Torres, con quien también tuve la oportunidad de trabajar cuando ella fue secretaria académica en el CREFAL, en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina. Entonces ahí tuve una relación más cercana, más académica, y bueno, pues siempre se aprende cantidad de cosas con la doctora Rosa María Torres. Y como persona, pues una excelente conversadora, de la cual, como digo, siempre se aprende cosas, respetuosa y siempre sensible a los grandes problemas educativos nacionales y a su resolución. Entonces, sin más, yo quiero darle la bienvenida a Rosa María Torres. Me da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. Hace poco estuvo aquí también acompañándonos. Y bueno, pues es como les digo, un gran privilegio tenerla aquí con ella, y hoy nos va a hablar sobre esta temática tan interesante que, bueno, va a servir para que muchos de ustedes retomen ideas, reflexiones y puedan repensar sus proyectos y avances de investigación educativa. Así es que, pues, un gusto de nuevo, Rosa María, tenerte por aquí. Y bueno, pues, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, Jaime. O sea, no por otra cosa, sino por lo afectuoso de la presentación. Te lo agradezco mucho. Voy a plantear por qué esta conferencia, por qué el asunto de los giros. Fundamentalmente porque sí considero que estamos teniendo un cambio epistémico que no sabemos todavía incluso para dónde va, pero que es muy importante discutirlo desde la investigación educativa. Hay repercusión de los cambios epistémicos y creo que es un buen momento para nosotros para discutirlo. Esta discusión está abierta, no es una discusión cerrada en ningún sentido, hay otras posibilidades. De hecho, yo hice un recorte que, como toda selección que se precie de serlo, pues es bastante arbitraria, ¿no? Y simplemente tiene la finalidad de exposición. Si nosotros vemos el asunto de los giros, vamos a ver una cuestión que para mí es muy importante para el campo de la investigación educativa. ¿Cuál es la manera de construcción del conocimiento? ¿Por qué es tan importante ver lo de los giros? Porque supongo, y esa es la aspiración que creo que todos tenemos, que estamos abonando al campo de la educación con las investigaciones que estamos realizando, ¿no? En el nivel que estén, no importa, siempre es una contribución, porque todo campo amerita la alimentación de muchos para poderse construir. Y el conocimiento tiene un asunto claro, que es su construcción. Y esto siempre ha sido relacionado entre sujeto y objeto. Hoy se dice más entre la relación sujeto y realidad, ¿no? O sea, hay como una reconsideración acerca de esta relación, y se plantea en este sentido, ¿no?, un asunto de giros que tratan de arrojar y repensar las propuestas. Y ustedes me dirán, bueno, ya estaba lo del paradigma. De hecho, hay quien le llama paradigma a uno que voy a mencionar ahora, que es el paradigma cualitativo, y a lo que se llamaba el paradigma cuantitativo, pero se ha empezado a plantear esto del giro a raíz de un trabajo seminal realmente de Rorty acerca del giro lingüístico, ¿no?, en donde él empezó a plantear que en realidad no es que en las ciencias sociales haya como cortes tan tajantes como en el campo de las ciencias naturales, sino que hay como pequeños bucles, vamos a decirlo así, o pequeños, digamos, regresos y retornos, y al mismo tiempo giros posibles alrededor de ciertos procesos. Y ahí empezó a plantearse esta idea del giro, que trata de proponer algunas maneras de repensar la realidad social, que ese es el otro elemento fundamental.
que es que el gran debate, ¿no? Si cambia la realidad social, entonces tiene que cambiar la forma de mirada de esa realidad también. Y ahí es donde aparecen los giros, y por eso el giro lingüístico, porque Rorty plantea, y creo que es interesante, plantea cómo el asunto del lenguaje no se había colocado lo suficiente y parecía que todo tenía que ver con la parte empírica de los hechos, ¿no? Y me parece interesante. Ahí entonces hay una reconfiguración de la conformación del conocimiento, que es nuestro tema, el tema de todos nosotros. O sea, cómo formulamos el conocimiento y desde dónde formulamos el conocimiento. Me parece entonces interesante el planteamiento, no sé por qué no se ve, pero yo se los platico. De este lado, no sé por qué no aparece, pero de este, no, se cambia. No tengo idea por qué no sé, pero yo sí lo veo perfectamente aquí en la realidad cambiante, sí, o sea, entonces está bueno como metáfora. El asunto de producción de conocimiento, tenemos de un lado el conocimiento hegemónico, que ha sido este lado, por supuesto, más objetivo, más de predicción de control, más de método céntrico, ¿no? O sea, el método era lo importante, no era importante cómo se trabajaba el asunto de la realidad, sino el método aplicado para el conocimiento. El método era un método más de explicación, esta discusión que tiene Riquet acerca de si es explicación o comprensión, que después finalmente termina estableciendo que es una relación explicación, o sea, cómo ha sido tan importante este asunto, ¿no? Y del otro lado, la descolocación del sujeto, es decir, esta gran discusión de haber puesto al sujeto en el centro, ¿no? Porque había sido el objeto lo que estaba en el centro, después haberlo puesto en el centro al sujeto, y ahora la discusión de su descolocación sin que se quite al sujeto como tal, haciendo una consideración como los fundamentos del conocimiento del mundo y trabajando esta idea más de indagación hacia la comprensión y no hacia la explicación, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos, y ahí sí yo me sitúo y tomo posición, digamos, es que nosotros lo que hacemos con el conocimiento es comprendemos el mundo, no lo explicamos, ¿no? No quiere decir que no tengamos momentos explicativos, pero en realidad nosotros a lo que nos acercamos es a una comprensión. Espero que sí aparezca todo lo demás, porque si no va a estar muy bien. El asunto es que esto crea caminos, y que esos caminos son los que nosotros hacemos y ponemos en práctica y enseñamos. Es que ese es el otro punto, ¿no? O sea, no solamente lo realizamos nosotros en nuestra investigación, sino que enseñamos esos caminos a otros para que sigan esos caminos. No existe gente que produzca conocimiento en el campo de la investigación que no venga de una tradición, ¿no? De un camino posible. Y esos caminos posibles pues tienen que ver en algunos casos con esta idea de que la objetividad es una manera de reconocer la realidad ontológica, ¿no? O sea, la realidad se decíamos antes del ser, ahora los de la decolonialidad dicen que es del devenir, ¿no? O sea, que en realidad no es así. Y un asunto que tiene que ver con el valor de la verdad como el valor único, ¿no? O sea, y de ahí todo el asunto de hacer validez, verificación, o sea, esta parte importante, ¿no? En una empresa del conocimiento, también la idea de gestión del conocimiento, de administración del conocimiento, y entonces también se suma esta manera de ver las representaciones, tratando de hacer las representaciones lo más exactas posibles con respecto a la realidad para tratar de trabajar. Pero hay otros caminos, ¿no? Otros caminos explicativos que han puesto a la objetividad entre paréntesis. No quiere decir que no consideren que la objetividad existe. Todos los que hayan leído aquí el texto de Berger y Luckmann saben perfectamente que está asentada la idea de objetividad, pero para también la relación con la subjetividad, ¿no? Y hay una consideración de la realidad ontológica, ya no solamente epistemológica, sino ontológica, ¿no? O sea, qué pasa con el ser y hacia la producción de conocimiento. Y hay una producción de conocimientos de la realidad
en realidad en relación a los sujetos. Y ahí hay un cambio fundamental que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años, claro, como siempre, con una consideración hacia los clásicos, ¿no? O sea, así los aristotélicos o los platónicos y toda esta historia, pero que finalmente hemos llegado a este siglo con una discusión y un debate cada vez más interesante sobre cómo se produce conocimiento en la investigación, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, los giros epistemológicos tienen fundamentalmente un elemento de avance en sentido transformador. O sea, aparecen los giros porque se está tratando de pensar y de reflexionar sobre cómo trabajamos, ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, también hay un giro preponderante, que fue preponderante durante mucho tiempo, que se conoció como el giro cualitativo, ¿no? Hoy hay pocos lugares, en psicología, en la pedagógica, sigue apareciendo la idea de cuantitativo y cualitativo, pero la verdad es que ese es un esquema bastante obsoleto y arcaico ya, ¿no? O sea, ya no existe como tal, sí que existe sigue existiendo un debate de por qué unos y por qué otros, pero ya se ven como giros y no como dos cosas absolutamente encontradas, aunque después voy a hacer una mención a las metodologías mixtas, ¿no? Bueno, entonces este primer giro epistemológico es fundamental. En sentido estricto fue un punto de confluencia de todos los giros que de alguna manera cuestionaban, ¿no?, al poder implícito o a la manera hegemónica de producir conocimiento. Y entonces ese cuestionamiento vino de múltiples lugares, no es el caso venir ahorita a tratar de ver esa historia, pero sí me parece importante señalar que no vino de un solo lugar ni está constituido de una sola parte, ¿no? Estos giros también de alguna manera no implican, no es una visión evolutiva en los giros, ¿no?, sino que realmente hay avances y retrocesos, de tal suerte que así como ahora vamos a hablar de los giros epistémicos y a otros elementos de giros, también es cierto que la posición positivista se está planteando como una posición que está peleando muy duro por regresar y por ser la manera de trabajar en la investigación educativa, fundamentalmente. Este giro cualitativo es fundamental por una razón, porque es la primera ruptura con el orden racionalista positivista, ¿sí?, que además imperó durante siglos, o sea, y sigue imperando en muchos de los pensamientos, ¿no? Y creo que ahí digamos, algunos le llamaron el imperio de los números, por eso está entre comillas, en realidad no es tan cierto, no es solo el imperio de los números, es un imperio del foco de procesos y resultados que se trabajan de maneras diferentes a lo que serían los giros cualitativos. En ese sentido, hay una discusión que se introdujo de parte del giro cualitativo para desarrollar el papel fundamental del investigador como un papel reflexivo, como un papel, no sacar al investigador de la investigación, sino meterlo a estar adentro, ¿no?, lo que llamamos el involucramiento, ¿no?, y tratar de analizar también distancia y involucramiento para tratar de trabajar acerca de los procesos investigativos. Y en ese sentido se considera al giro cualitativo como un concepto paraguas, o sea, ahí caben muchas cosas, ¿no? Cabe el estudio de casos, cabe la etnografía, caben muchísimas cosas, pero se alimentan de una misma raíz y son importantes en ese sentido. El giro cualitativo se alimenta de dos grandes líneas que son las humanidades y las ciencias sociales, ¿no?, fundamentalmente. Particularmente ha tenido varios momentos este giro, ¿no? Un primer momento que se determina como un interés por los actores en lo particular, por las interacciones, por las instituciones, ¿no?, que también creo que valdría la pena, nosotros lo hemos hecho para la línea de educación artística en la maestría en desarrollo educativo, pero quizás vale la pena hacerlo para ver cómo son los trabajos de tesis de los estudiantes del doctorado, porque seguramente veremos a trabajos que están que dibujan perfectamente el primer momento, ¿no? Este primer momento de interés por la experiencia, por las vidas de los sujetos, no pierden de vista los contextos, pero sí que se centran en esto.
Y ahí ese es en realidad un primer momento importante, clave para la investigación, pero no es la única manera ni es el momento más importante. Después vamos a ver un segundo momento con una postura más interpretativa, mucho más fenomenológica, mucho más de ciertas etnografías que empiezan a aparecer, las etnografías interpretativas. Este momento es clave porque empieza a distinguirse entre si es una investigación cualitativa e interpretativa o no lo es, y empieza a trabajarse la idea de giro interpretativo también, que no desarrollaré aquí, pero que sí es interesante. Entonces es una idea de corte crítico, empiezan otras teorías a avanzar sobre el trabajo, ¿no? Y para transformar el horizonte fundamentalmente de interpretación. Aquí diríamos que aparece la idea de giro interpretativo, ¿no? Ya no solamente de lo cualitativo en cierto sentido, sino qué significa la interpretación. Y ahí también podríamos, yo creo que en el caso del doctorado, identificar varios trabajos en esta línea, ¿no? Pero ahora estamos en un tercer momento, un giro que se ha llamado poscualitativo. El giro poscualitativo está armándose y ya hay producción en este sentido, pero no es que no lo hubiera antes. Evidentemente, parte del giro poscualitativo fue toda la línea del mapeo que Deleuze trabajó junto con Guattari, ¿no? Y que hizo un trabajo fundamental y donde hay textos importantes como los de Inés Dussel, como de algunos investigadores clave en el campo de la investigación. Otros trabajos poscualitativos como los neomaterialistas que se han basado más en Bruno Latour, o sea, gente que le interesa la materialidad y no solo el sentido de la materialidad, ¿no? No solamente le interesa el sujeto, sino cómo el sujeto está en esa materialidad y cómo esa materialidad es fundamental. De tal suerte que hoy vamos a encontrar otras investigaciones clave, sobre todo ante el avasallamiento que trae la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a tener otro tipo de investigaciones que son claves en esta idea poscualitativa. Ese impulso también tiene que ver con los movimientos sociales, con la idea de los estudios feministas y decoloniales, es decir, con el surgimiento de lo que llaman algunos los sujetos subalternos, ¿no? Los que no estaban presentes hasta el momento, y entonces los feministas, los indígenas, los negros, ¿no? Se empiezan a hacer movimientos clave para entender, y aquí aparece nuevamente la pregunta de si la investigación tiene que ser una investigación otra, cuando el mundo es una realidad otra, que no había sido contemplada, ¿no? Tiene una fundamentación de diálogo, no me detengo porque después voy a trabajar más esto, y me parece importante. Para los Estados Unidos, y solamente lo doy como ejemplo, habría que ver lo que pasó en Europa, qué pasa en América Latina, pero sí quiero establecer algunas cosas. Tenemos ya más de un siglo de investigación en el giro cualitativo, ¿no? Y por lo tanto creo interesante pensar qué es lo que está pasando con este planteamiento para la investigación. Ha habido desde el periodo tradicional hasta el periodo modernista, los géneros borrosos, ¿no? Esta es una clasificación que hizo fundamentalmente Denzin, ¿no? El Denzin y Lincoln. Ellos trabajaron mucho para tratar de entender qué había pasado en Estados Unidos y cómo se está moviendo el campo del conocimiento. No entro en detalles, ustedes se van a quedar con la presentación, simplemente era para que vieran el largo camino que está desarrollándose en el campo, ¿no? Las crisis de las representaciones entre los 80 y los 90. Y aquí también uno podría ver, si hiciera otra columna, podría ver los cambios en Estados Unidos y podría ver claramente que sí hay una relación entre cambio de realidad y y cómo gira la producción de conocimiento. De tal manera que se amplía prácticamente hasta lo que llamamos hoy el siglo XXI, ¿no? Principios del siglo XXI, y eso que esto está hecho antes de la pandemia, ¿no? Esta clasificación está hecha antes de la pandemia. Pero ya desde entonces, ya desde este momento, habíamos visto cómo habíamos pasado por lo posmoderno, cómo habíamos pasado por la investigación postexperimental, habíamos pasado por el presente metodológico reñido, ¿no? O sea, una tensión entre conflicto en estos momentos, o sea, quién sí y quién no era parte de lo cualitativo y por qué,
hasta lo que se está llamando densing y que otros ya denominan de otra manera, y después voy a platicarlo, el futuro fracturado, ¿no? Este futuro fracturado, un momento claro, ¿no?, acerca, y está cambiando los poderes políticos muy fuerte, y eso que apenas estaba como la crisis de Bush, y no les había llegado todavía, o sea, no sabía lo que les iba a pasar con Trump, y ya sabíamos que era un futuro fracturado, ¿no? Podemos entonces ahora ver lo que pasa. Aquí vamos a ver en el giro cualitativo una idea más pegada al hermenéutico, que tiene que ver con el giro narrativo, el giro subjetivo, el giro lingüístico y el giro pictórico, ¿no? Esos son los que están ahí. Yo no voy a desarrollarlos todos, simplemente voy a trabajar algunos de estos elementos que están mucho más centrados en el humanismo. Esta es una mirada humanista de una cierta naturaleza. No es que los otros no se reconozcan humanistas, por supuesto que también se reconozcan, pero es lo que algunos denominarían un poshumanismo, ¿no? O sea, más allá de esta concepción clásica del humanismo que quedó plasmada en el siglo XX. De tal manera que cuando estamos en cualquiera de estos giros que son antropocéntricos, ¿no?, fundamentalmente antropocéntricos, pues lo que vamos a ver es la idea de agencia, voz, sujeto, experiencia, presencia, narratividad, subjetividad, significado, mente, conciencia. Eso es lo que va a aparecer en nuestras investigaciones. Va a empezar a aparecer si el yo tal cosa, si la conciencia del sujeto, si no. Entonces, esta parte es muy importante. Pero hay ahora un movimiento más que es un movimiento del siglo XXI, realmente, que se consolida en el siglo XXI, pero que empezó mucho antes, que es el poshumanismo, que llaman algunos, ¿no? Y donde vamos a encontrar los giros decoloniales, performativos, afectivos, sensorial, ¿no? Y que tienen que ver con la neomaterialidad, ¿no? O sea, algunos dicen el neomaterialismo. Y ahí vamos a empezar a encontrar otros conceptos distintos, otras categorías, otras maneras de análisis que tienen que ver con las nuevas visiones de la voz, la presencia, el performance, la destrucción de los cuerpos, lo poshumano, el nuevo cuerpo, el cuerpo máquina, enredados en lo material, o sea, la acción de lo material sobre el mundo. Y yo creo que después de la pandemia todavía va a ser mucho más radical esto, porque evidentemente sí tenemos elementos para saber cómo es que la especie, o sea, podría haber no humanidad, es que ese es el tema, ¿no? Puede haber no humanidad y sí puede seguir habiendo vida, y este punto también va a ser interesante e importante. En estos no hay un corte, por eso la línea dice hay tensiones y articulaciones, no hay un corte radical, y sobre todo cuando se está construyendo algo no puede haber cortes radicales, hay pequeños pasos, pequeños avances, pequeños retrocesos y también articulaciones posibles. Lo que tenemos acá es el renovado interés que se planteó en esta idea de lo cualitativo por el universo subjetivo, que se va a permanecer, sin embargo, va a permanecer de maneras muy distintas, ¿no? Por un lado, el interés por lo subjetivo tiene que ver por este surgimiento histórico de nuevas dinámicas, es decir, otras maneras, aparecen los movimientos sociales de manera más radical. De hecho, se empiezan a estudiar los movimientos sociales, ya se habían estudiado desde el siglo XX. Ray Mills hace un estudio muy interesante sobre los movimientos sociales. Hay grupos de análisis de movimientos sociales, movimientos estudiantes, pero antes era como si lo sociológico estudiara los movimientos, ¿no? Ahora los movimientos se hacen, digamos, comillas, estudiar, ¿no? O sea, son tan fuertes y tan potentes que no queda de otra más que estudiarlos, porque son radicalmente distintos, tienen formas absolutamente distintas. De hecho, las formas explicativas que nos dábamos acerca de esos movimientos ya no sirven, y por lo tanto, la ciencia necesita encontrar otras formas de explicación. Es el caso de los movimientos feministas, es el caso de los movimientos LGTB y más, ¿no? Es el caso de la relación generacional,
O sea, cómo está la relación generacional, cómo ahora los adultos aprendemos de los niños, ¿no? O sea, cuando siempre pensamos que éramos los adultos, queda en entredicho el adultocentrismo, ¿no? O sea, que ha quedado en entredicho la autoridad pedagógica, o sea, han quedado en entredicho tantas cosas que es necesario hacer una idea cada vez más clara. Las migraciones, los movimientos migratorios, ¿no? O sea, la incorporación ahora es para nosotros muy común. Ahora yo acabo de estar en Baja California y es común totalmente, ¿no? Ya ver aún no cómo han empezado a emplear a los haitianos que no hablan español, absolutamente ni una gota de español, y hacen un servicio excelente. Yo estaba impresionada. Yo no podía dar crédito del servicio que daban sin saber español, ¿no? O sea, en el solo sentido de apreciar ahora sí que las señas, los significados, ¿no? Ir abonando al buen servicio en el caso de Aeroméxico, ¿no? Y por otra parte también el universo subjetivo ha tenido que ver con el agotamiento de las ciencias sociales clásicas. O sea, las ciencias sociales clásicas dieron de sí, ¿no? No es que no haya que leer a los clásicos, por supuesto que hay que seguirlos leyendo, por supuesto que hay que seguirlos revisando. O sea, nadie puede trabajar en el campo de la investigación educativa sin leer a Bourdieu, por ejemplo, pero eso no quiere decir que la explicación que Bourdieu planteó pueda seguir siendo tan vigente, pues porque los bereberes incluso ya cambiaron por las migraciones mismas, o sea, ya es otra cosa, ¿no? En ese sentido, vale la pena entender este movimiento de la subjetividad como un elemento central en el campo de la investigación educativa, porque es una categoría que remite a diferentes procesos de producción de sentido desde el sujeto, ¿no? Que no desconoce el objetivo, pero que sí se posiciona en la investigación como un elemento central, porque está en todo, ¿no? En las normas, en los valores, en las creencias, en los lenguajes. Y en ese sentido también la subjetividad cumple varias funciones, y esa parte creo que es importante. Una, cumple una función cognitiva. No es cualquier cosa, Berger y Luhmann lo dicen claramente, ¿no? Incluso para poderse relacionar con un otro persona, ¿no? Otro con O minúscula, en ese sentido se necesita la subjetividad. O sea, ¿qué representa el otro para mí? Ella, él, ¿no? Yo, tú, o sea, todas esas, padre, madre, ¿no? Hijo, padre, o sea, para hacer todas las relaciones de roles y funciones es necesario cómo cada quien, ¿no? Hace suyo ese esquema referencial y posibilita la construcción de una realidad. De tal manera que se han hecho muchas, después lo podemos comentar más con Aguayo, pero es interesante cómo se han hecho muchas investigaciones acerca de qué entiende cada quien subjetivamente acerca de los conceptos matemáticos, ¿no? O sea, cómo cambió durante la guerra. Dolto tiene un ejemplo impresionante acerca de los niños que después de la guerra no pueden aprender la geometría, no pueden aprender. Y entonces son llevados a un trabajo más terapéutico que otra cosa, pero ahí lo que se dan cuenta es que hay un asunto con el espacio que seguramente está pasando con los niños después de la pandemia, que es que los niños en la guerra, cuando vienen los aviones, se tienen que encerrar en los refugios, y los refugios son muy angostos y tienen que estar todos pegados unos contra otros. No hay idea de espacio, ¿sí? Entonces hay todo un sentido del espacio y del miedo al espacio abierto, ¿no? Y creo que es muy interesante. También tiene que ver con la práctica, no solamente con lo cognitivo, tiene que ver con la práctica, con esa posibilidad de construcción de la realidad. La gente tiene posibilidad de construcción de la realidad en tanto que subjetiva. Si no subjetivara, solamente repetiríamos lo que nos indican, ¿no? O sea, tendríamos solamente la condición de repetir. Y por supuesto un sentido identitario que tiene que ver con esta idea de quiénes somos como individuos, quiénes somos como colectivos, ¿no? Esta pertenencia social necesaria y pertenencia personal necesaria a cualquier grupo, a cualquier colectivo posible, ¿no? Por eso el asunto de la subjetividad sigue siendo tan importante. El giro narrativo en ese sentido surgió así, ¿no? Surgió con un sentido de entender lo subjetivo, de poner al texto como elemento central, ¿no? El texto
como una cosa importante. Acuérdense que también venimos del giro lingüístico y del giro hermenéutico, entonces no es un azar que así se haya planteado, ¿no? Y lo que hace el giro narrativo es hacer una ruptura y focalizar la construcción del conocimiento en el sujeto. ¿Por qué vamos y entrevistamos? ¿Por qué estoy haciendo también toda esta referencia? Porque no hace investigación cualitativa el que entrevista. Hace investigación cualitativa el que pone en el centro a la subjetividad y pone en el centro al sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que entrevista puede entrevistar con un sentido absolutamente de objeto, no está relacionado. Puede entrevistar como un objeto, no hay, o sea, como un informante, dirían algunos, ¿no? Como, o sea, para sacar el dato, no para entender el significado. Y en ese sentido, la idea de lo narrativo subjetivo tiene que ver con una marcha hacia la centralidad del sujeto y de los procesos de subjetivación, de cómo el sujeto interpreta, cómo el sujeto vive esa realidad, cómo construye personalmente este contexto sociopolítico y cultural determinado. En ese sentido, este giro subjetivo es un ejercicio de reflexividad primero del sujeto y luego del investigador, ¿sí? Por eso es que quien quiere hacer una investigación de esta naturaleza y lo que hace es reproducir totalmente las entrevistas y ponerlas, pues dice uno, bueno, está bueno, ya entendí cuál es la reflexividad del sujeto, pero no entiendo cuál es la reflexividad del investigador, ¿no? Para eso se necesita la teoría. Lo cual también tiene que ver con una serie de métodos, con un posicionamiento también ético, ¿no? Ontoético epistemológico, o sea, poner también al ser, ¿no? Poner lo ético como un elemento fundamental y, por supuesto, la producción del conocimiento. El giro narrativo apuesta por una construcción totalmente narrativa del sujeto, ¿no? O sea, apuesta por el proceso, apuesta por el producto como narración y forma de contenido, ¿no? No como la reproducción de lo que el otro dice, sino como esta narración trabajada como texto, ¿no? O sea, la idea del texto aquí es muy importante. Lo sustantivo es el texto, ¿no? El texto es, de hecho, para la narración el texto es todo, ¿no? El texto es cómo se convierte la entrevista en texto. Esa entrevista es textualidad, esa observación se convierte en textualidad también, es decir, la textualidad textualidad además tiene el mismo origen que tramas y textil, tiene exactamente, o sea, corre urdimbre, corre también trama, ¿no? Y eso es muy importante para el campo de la investigación educativa. Ahora bien, no nos quedamos en el giro narrativo en el caso del giro cualitativo. Transitamos a un giro que fue interesante, que fue el giro pictórico, un giro que lo que hace es considerar a la imagen como un vehículo conceptual, no como una representación de lo que dice el texto, sino casi como texto mismo, ¿sí? No se trata de que en nuestras investigaciones pongamos fotografías para decir esta es la escuela, no. O sea, aquí se trata en el giro pictórico de un vehículo conceptual y la imagen, el video, cualquiera de las imágenes son parte de un análisis interpretativo, ¿no? El establecimiento de este giro pictórico tiene que ver con una nueva cultura de las imágenes. Otra vez volvemos al punto de la realidad golpea al campo de la producción del conocimiento. ¿Por qué la golpea? Porque hay quien dice que vivimos hoy en el mundo de la iconósfera, ¿no? O sea, no hay nada, comillas, que no esté representado en alguna imagen, ¿no? O sea, todo empieza a ser representado por imágenes de múltiples tipos. Pero lo mismo podrían haber dicho en la Edad Media, ¿no? O sea, también muchas cosas estaban absolutamente representadas por las imágenes.
Tan es así, podemos ir a los museos de aquí, vayan a cualquier museo y vean cómo hay en la historia, hasta la parte contemporánea, ustedes se van a dar cuenta, hasta Felgueres, digamos, ¿no? Hasta la parte moderna, porque esa ni siquiera es la parte contemporánea, la parte contemporánea ya va a pasar al performance. Me parece muy importante entender cómo el mundo de la imagen ha sido un mundo para la humanidad, ¿no? Y que frente a esta dominación de los videojuegos, de los elementos icónicos fundamentalmente, no necesariamente pictóricos, sino icónicos, es necesario aprender a leer las imágenes, ¿no? A transmitir estas maneras complejas que es la imagen. Es un reto epistémico y de hecho hay hasta técnicas para poder leer e interpretar lo que está en las imágenes y esto que llaman algunos el homo videns, ¿no? Visual, fundamentalmente. El giro pictórico es un giro que toma un núcleo de análisis, privilegiando además que estas estructuras de imagen son estructuras, plantean ideologías, plantean fobias, plantean ambiciones de nuestra cultura. Esto desde la comunicación ya se había visto mucho, pero ha llegado también al campo de la investigación educativa. De hecho, las imágenes son consideradas en este giro como un elemento idóneo para el estudio de la cultura. O sea, es como decir, si vives en el siglo XXI, ¿no? Pues tienes que analizar las imágenes, porque entonces es como si no vivieras en el siglo XXI. O sea, quieres seguir analizando cosas que ya no están solamente en la palabra, ¿no? Sino que están en las imágenes. Y, por lo tanto, hay un desplazamiento del texto hacia la imagen. Las imágenes, y no me detengo tanto en esto, pero sí me parece importante, no son consideradas en el giro pictórico como ilustraciones, ¿no? No es que yo diga la escuela y luego ponga una foto de la escuela y diga, aquí está la escuela, ¿no? O sea, no, tiene que ser analizado esa imagen, ¿no? Y de alguna manera esta materialización, ¿no? Es absolutamente expresiva. O sea, todos los que hayan tomado fotografía, que sepan de fotografía, saben perfectamente que la fotografía no es como es, ¿no? O sea, todas las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría fueron posadas, nunca estuvieron en el campo de batalla. Piensen un poco en el momento histórico y piensen cómo era, o sea, no es como ahora, ¿no? Que ustedes disparan un misil y llega, ¿no? No, allá en ese momento disparan y salía para todos lados y podía matar a cualquiera. Entonces los periodistas no llegaban a las zonas, sino que se tomaban fotografías de pose antes de que salieran las personas a las batallas. Por eso es que en algunas fotografías se ve que el muerto todavía está así como medio abriendo un ojo, digamos, ¿no? Porque en realidad son poses. Y este asunto es un asunto muy importante porque podemos ver a esa materialización como esta forma expresiva fundamental, ¿no? La imagen no es un derivado de una ilustración, es ese medio activo de proceso de pensamiento, ¿sí? O sea, frente a la imagen, en la imagen misma hay un proceso de pensamiento específico, ¿no? Cuando fue la primera imagen en movimiento, ¿no? Que venimos de la pintura, luego del dibujo, luego de la imagen en movimiento, la imagen fija, la fotografía, y luego la imagen en movimiento. La imagen en movimiento, la imagen de los Lumière, ¿no? No es gratuita. Eligió una cosa fundamental los Lumière, eligieron la llegada de la gente en el tren, que era una de las grandes revoluciones, ¿sí? Del siglo. Y entonces son 2 segundos, pero esos 2 segundos son 2 segundos fundamentales para la época y son fundamentales para el ámbito del cine. La imagen, por lo tanto, es un documento de existencia propia y, por lo tanto, vale la pena analizarlo y vale la pena introducirlo en el campo de la investigación. De alguna manera, las imágenes son puntos de vista del que observa, de tal suerte que uno hace no solamente la relación con lo que está en la imagen, sino también con el que tomó la imagen. Y en ese sentido es un asunto complejo, pero completo, de muchos procesos. La clasificación de las imágenes es digamos, la
la idea de la imagen apareció desde la prehistoria, en realidad, ¿no? Las primeras escrituras ideográficas, ¿no? En las cavernas es evidentemente imagen, pero hasta ahora está siendo analizada como imagen y no solamente como lenguaje, ¿no? Es el caso de las ideografías cuneiformes, que ya no solamente son analizadas como qué significan como lenguaje o qué querían decir, sino como imágenes, ¿no? O sea, por qué están estructuradas de esa manera como imágenes, o las imágenes icónicas, ¿no? Esta famosa fotografía que se llama el último asado, ¿no? Haciendo un sarcasmo de la última cena, de un famoso fotógrafo argentino que además es absolutamente exitoso y tiene unas fotografías impresionantes, ¿no? Y todas hasta linde de la fotografía con el plano ético, ¿no? Este fotógrafo que toma fotografías desollando animales muertos, pero desollándolos, ¿no? Entonces todo entra a otra dimensión y tiene que ser analizado en otra frecuencia. Y las señalizaciones, ¿no? O sea, todas las categorías, por ejemplo, hay gente que ha hecho investigación de los dibujos en los baños de las niñas y los niños, ¿no? Solamente los dibujos, o sea, tomar fotografías de todos los dibujos y han salido cosas súper interesantes de los adolescentes, o los dibujos de los cubículos sin que estén los maestros adentro, ¿no? O sea, cómo se mueven los objetos, qué está ahí, ¿no? Es súper interesante este asunto. Nosotros estamos haciendo una investigación que es producto de la consulta que se hizo con niños y niñas para el plan de estudios, y la consigna era la siguiente: de un lado pongan la escuela que tienen y del otro pongan la escuela que quieren. Ajá. Es fácil distinguir cuál es la escuela que tienen y cuál es la escuela que quieren. Lo que solamente con estos dibujos se hace la investigación. Clasificamos una serie de cosas muy interesantes, como los colores, el uso de colores en uno y en otro, el uso de formas en uno y en otro, qué objetos aparecen. Una de las cosas interesantes, que hay dos hipótesis preliminares acerca de eso, es que no aparecen los maestros. Hay dos hipótesis. Una, que en efecto los maestros no aparecen porque están en la pandemia, están encerrados, pero la otra, que es creo que más fuerte todavía porque estamos viéndolo casi en todos los casos, ¿no? Y eso está interesante, es que los maestros no son para los alumnos en este momento tan representativos del escolar. Y eso es un asunto que nos va a tener que hacer pensar mucho. No entro en mayor detalle, pero como ven, los colores son impresionantes del lado que quiero. Ahí aparecen las albercas, aparecen los juegos infantiles, aparecen los salones con personas, empiezan a aparecer las personas. En la escuela que tengo, las personas aparecen poco. No me detengo en esto y paso al giro postcualitativo. Solamente estoy mencionando dos giros dentro del giro cualitativo: el narrativo subjetivo y el pictórico. Hay otros que no voy a mencionar acá. El giro postcualitativo. ¿Por qué aparecieron los giros postcualitativos? Aparecieron porque empezó a haber la idea de que el planeta estaba al borde del desastre ecológico. Es decir, nos encontramos en un punto tal en el cual quizás ya sea irreversible. Yo tengo algunos amigos biólogos y físicos que dicen que ya llegamos, que es mentira, que vamos a llegar. Hay otros que nos dan 6 meses más, cosas de este tipo, pero en realidad la mirada sí ya es catastrofista en ese sentido, ¿no? Y ante esa situación la humanidad tendría que reaccionar, y ha reaccionado muy poco realmente, ¿no? O sea, ha reaccionado de manera ante el asunto de la destrucción de ríos, mares, el cambio atmosférico y todo. Parece mentira, pero no hay un trabajo más fuerte de reacción. ¿Qué es lo que
Entonces el giro poscualitativo dice, pues ante esta situación vamos a seguir construyendo de la misma manera el conocimiento, nos vamos a ocupar de los mismos conceptos, vamos a trabajar con las mismas situaciones, ¿dónde están realmente los problemas, ¿no? Y en segundo lugar, el asunto del crecimiento de las nuevas tecnologías que ha cambiado definitivamente el planeta. No necesariamente para bien, no necesariamente para mal, pero sí habría que analizar qué está pasando con esas nuevas tecnologías y también un cambio de pensamiento justamente en ese sentido del cambio de nuestra especie. Se empieza a pensar, por eso se llama poshumanismo, se empieza a pensar en la especie, ¿no? Especie como parte de la especie de otras cosas, ¿no? O sea, no como los dueños del mundo, sino como los que estamos en el mundo y que por lo tanto no tenemos derecho a destruir el mundo. El giro poscualitativo es un giro, por lo tanto, poshumano que genera nuevos modos de hacer investigación. Si bien uno no necesariamente quiere escribirse estos giros, creo que sí hay que ponerlo sobre la mesa cuando uno hace trabajos de producción de conocimiento. O sea, se lo tiene que preguntar, ¿no? Por lo menos me tengo que preguntar, ¿yo voy a seguir la narratividad y haciendo trabajos subjetivos? Sí, porque todavía vale la pena por esto y estas y estas y estas razones. No, yo no, ¿sí? Yo voy a empezarme a preguntar qué tiene que ver conmigo esto de lo poshumano y de lo poscualitativo. Es una ruptura radical al modernismo. Mientras lo cualitativo seguía siendo como una especie de continuidad de la modernidad, el poscualitativo trata de ser una ruptura con la modernidad, con el pensamiento de la modernidad. Con eso es con lo que trata de ser así. La investigación poscualitativa, por lo tanto, hace a investigadores fundamentalmente cuestionadores del porqué del conocimiento. Son cuestionadores epistémicos, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ya no solamente el involucramiento, ya no es solamente el cuestionamiento de la forma, del método, ya no es solamente qué produzco y qué temas trabajo, sino soy cuestionador de las formas del conocimiento, del conocimiento como tal, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con abrazar esta idea de que no hay separabilidad de mi producción de conocimiento, de mi cuestionamiento sobre el conocimiento, de mi posición ética. Y ese es el otro sentido clave, ¿no? El giro poscualitativo es, dicen algunos, una metodología por venir, ¿no? Sigue trabajando de alguna manera con las metodologías existentes. Quiero aclarar que mi mirada nunca ha sido trabajar con las metodologías, ¿sí? O sea, mi mirada siempre ha sido trabajemos con la parte dura y fuerte y de lo que es la investigación y luego discutamos si esa es la metodología o cómo construimos metodología. O sea, porque lo que yo creo es que nosotros construimos metodología, no es que apliquemos metodología, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una condición de la investigación poscualitativa, algunos dicen como un nuevo paradigma, y habla de las 1000 pequeñas metodologías. O sea, se pueden aplicar múltiples metodologías porque en realidad se está construyendo, ¿no? Una metodología alterna, ¿sí? La investigación poscualitativa se descentra el conocimiento, ese es el punto. ¿Se acuerdan del descentramiento del sujeto? ¿No? El sujeto deviene, acá es descentro el conocimiento, no solo al sujeto, el sujeto ya está descentrado desde lo cualitativo, ahora descentro al conocimiento y hago un cuestionamiento, ¿no? Que es, el cuestionamiento es lo privilegiado de la investigación. O sea, cuestiono todos los fundamentos posibles que tiene el ámbito del conocimiento. En este giro poscualitativo está el giro afectivo, que es un giro fundamental. Es un giro que fue una reacción al cambio y la emocionalización que se empezó a producir en la vida pública. Les comento, yo tenía una amiga que era coordinadora académica de una facultad muy importante de la Universidad Nacional y me decía, cada vez que yo me reúno con el movimiento de feministas, no puedo, porque las formas de negociación que vengo de movimientos estudiantiles, ella venía de movimientos estudiantiles, ya no son las mismas.
yo me pongo enfrente de ellas y empiezo a decirles, bueno, sí, ¿cuáles son sus demandas? Bueno, veamos la demanda 1, vayamos avanzando. Y una empieza a contar su historia de cómo la violentaron, cómo la hostigaron y empieza a llorar. Y la otra empieza a decir, a mí me pasó lo mismo, entonces queremos, entonces empieza a alterarse, o sea, hay una emocionalización del movimiento a unos niveles muy altos. Lo hemos visto en las manifestaciones, lo vemos claramente en todos los campos, ¿no? Y esa ya no se puede comprender de la misma manera. Ya no hay manera de comprenderlo bajo las mismas lógicas, ¿no? Yo tuve varias discusiones, no voy a decir con quién, pero con un funcionario, en donde me decía, es que no tienen proyecto político. Le dije, no, tú no entiendes el proyecto político, que es distinto, ¿no? O sea, nosotros no lo entendemos. Yo pertenezco a otra generación y no lo entiendo. Hay momentos en que para mí es absolutamente incomprensible, ¿no? Pero no quiere decir que no lo tengan. Tienen otro, quizás, asunto político que yo ni siquiera visualizo porque tengo otro referente absolutamente distinto, ¿no? Hay una reconcepción del afecto y de qué es lo que ocasiona el afecto, ¿no? Hay la idea del afecto como fenómeno. Ya no solamente han oído esta consigna de las feministas que dice, mi cuerpo es mi territorio, mi cuerpo es mi territorio, ¿no? Sí, porque la acción del fenómeno de afecto está atravesado en el cuerpo, ¿no? El cuerpo también como un asunto fundamental, el preconsciente y lo preindividual, ¿no? Antes de la individualización, dónde estoy, cómo estoy, soy cuerpo, digamos, soy materia también, ¿no? Esto también ha tenido con la idea de afecto, con una vida compleja, más autorreferencial, a la cual nosotros tampoco estamos tan acostumbrados. Estamos más acostumbrados a la idea del sujeto en relación a la norma, ¿no? También ese asunto, en relación al valor, en relación a su historia, pero no autorreferencial tan fuerte, ¿no? De tal manera que ha habido un boom de la novela autobiográfica, no tanto por el texto autobiográfico, sino por la autorreferencialidad, donde además son novelas de denuncia. Estoy leyendo una novela que se llama La cabeza de mi padre, que es de Alma Murillo, donde denuncia en la novela a los acosadores, les pone nombre en la novela, ¿no? O sea, cuando uno estaba más acostumbrada al asunto de, bueno, ya alguien me acosó y era un maestro de primaria. No, aquí está clarísimo, se llama fulano de tal y trabaja en tal lado, ¿no? O sea, hay un asunto importante ahí, hay en esta relación con los demás y con nosotras mismas, ¿no? Las influencias del giro afectivo son sin duda Deleuze, ¿no? Que como ya decíamos, no solamente es un importante sujeto para la investigación, sino que además articuló en la idea de mapear, no hacer categorías. Acá está bien interesante. Él lo que dice es, no hay que hacer categorías, hay que mapear, hay que territorializar la investigación. Y a partir de la territorialización de la investigación se mapea, y ese mapeo es mucho más proclive para un análisis más abierto. Pues por eso lo hace, ¿no? O sea, él propone en ese sentido que el afecto hace una diferencia con las emociones. Y aquí vamos a entrar con un asunto muy importante, que fue una cosa imposible de resolver en el plan de estudios, ¿no? En el plan de estudios sigue apareciendo que lo socioemocional. En realidad, el planteamiento más fuerte es el planteamiento psicoafectivo, o sea, es el afecto más que la emoción, ¿no? Porque el afecto tiene que ver con el significado corpóreo, con el cuerpo, ¿no? Con la interpretación social de esa afección del cuerpo también, y con esta lucha de expectativas con respecto. O sea, la indignación es un afecto, no es una emoción, es un afecto, ¿sí? La emoción es triste, pero el afecto es la indignación, y la indignación puede ser social, no es particular, no es individual. Ahí hay toda una discusión, pero es interesante empezar a ver cómo se están vislumbrando los elementos. También North hace los trabajos retoma la experiencia va a atravesar todo este asunto, no voy a tocar esta parte, pero la experiencia va atravesando todo esto,
pero va a tratar el asunto de la ocasión más que del hecho, ¿no? La idea de ocasión, o sea, en esta ocasión tal cosa, ¿no? Se ocasionó por, o sea, más la ocasión que el hecho. Y también, como lo había hecho Deleuze, más el acontecimiento que el hecho. Y eso es interesante también empezar a verlo, ¿no? Motiva de esta manera una idea más pragmática en el caso de North y comprometida con el mundo empírico. Empieza a entrar lo material, ¿no? La corporeidad, el cuerpo como materialidad en este proceso. Estas son algunas de las diferencias entre afecto y emoción que me parece importante, sin que quiera decir que este debate está acabado, este debate está abierto. En el sentido estricto, el afecto está como en el sujeto, que está siempre en proceso de devenir sujeto, ¿no? O sea, el sujeto no es, el sujeto deviene, como también se deviene adulto. No es evolutivo, no es que uno va a llegar adulto, es más, llega a una edad y puede no haber devenido adulto, ¿sí? O puede hacer niño y ya ver claramente cómo está deviniendo adulto, ¿no? Todos los niños que tienen que trabajar en las minas en Brasil, ¿no? Desde los 8 años, devienen adultos mucho más temprano por presión social que lo que devienen nuestros hijos. Nuestros hijos casi devienen adultos después de los 40 años, ¿no? O sea, eso es una cosa impresionante, ¿no? Ha sido entendido como una cosa corpórea, las emociones tienen patrones y respuestas corpóreas y cerebrales, hay un sentido de unidad y estabilidad, pero es más cultural. La emoción es más cultural, la afectividad tiene más que ver con el sujeto, tiene más que ver con el contexto, es otra cosa distinta. El giro afectivo, en ese sentido, tiene diferentes momentos que no voy a narrar aquí, ustedes los van a tener, pero son importantes ir viendo cómo van pasando por diferentes momentos la idea de afectividad, la idea de emoción. Voy a pasar al último giro. El giro decolonial. No voy a tocar el giro performativo, que sería muy interesante. Podríamos hacer una investigación muy interesante viendo cuál es la performatividad de los salones de clase, ¿no? O sea, ya no el rito, ya no la ceremonia, ya no el movimiento espacial. La performatividad. Ayer que me enseñaba la foto Manuel de uno de los maestros ecuatorianos que están por acá y que yo veía cómo le explicaba a un niño con síndrome de Down, le explicaba el asunto con las regletas. Yo decía, es que hacer un análisis performativo de por qué se mueve así en el espacio, una cosa que parece, digamos, muy normal, muy común, no necesariamente lo es. No necesariamente lo es, o sea, como empezar a adentrarse a campos que por alguna otra razón los hemos dejado, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad porque hay más conocimiento. Ahora, el giro decolonial, ¿no? Es un agotamiento del proyecto de la modernidad como principio epistémico. Es decir, la modernidad ya no puede ser el principio. Todo lo demás que habíamos visto venía en continuidad con la modernidad, viene en continuidad con la modernidad. Incluso los posmodernos, digamos, vienen en continuidad de la modernidad, ¿no? Y los poscoloniales dicen, los decoloniales, perdón, dicen que la modernidad es la cara visible más bien de la colonialidad, que lo que hay que poner en el centro es la colonialidad, no la modernidad, ¿sí? Y en ese sentido hay una historia en común, una experiencia en común para muchos de nosotros, ¿sí? Evidentemente los países del sur somos los que tenemos esa experiencia en común. El caso de los africanos, el caso nuestro, el caso de algunos países orientales, ¿no? El caso de algunos países como la India, Pakistán, ¿no? O los árabes incluso tienen esa experiencia. Siempre va a estar la relación poder-conocimiento, ¿no? Como un elemento central, porque la colonialidad es colonialidad del poder, ¿sí? Es colonialidad del poder. No es un paradigma nuevo, de hecho hay un paradigma, no es un paradigma más, es un paradigma totalmente nuevo, es un otro, dicen, ¿no? Este es un otro giro, ¿no? No se negocia la novedad, no es una innovación dentro del campo de la investigación. O sea, para los que estamos mucho en la educación, que siempre nos gusta la innovación, ellos critican mucho el asunto de lo nuevo. Dicen,
centrarse en el asunto de lo nuevo es como querer suponer que en realidad no hay una historia de explotación para llegar a eso nuevo, cualquiera que este sea, ¿no? Inteligencia artificial, nuevas formas de enseñanza, lo que sea, ¿no? Entonces hay una crítica también a la posmodernidad, por supuesto, y hay un proyecto fundamental que trabaja sobre la diversidad como proyecto universal, el diálogo de saberes, el reconocimiento de saberes subordinados, trabajar en y desde la historia local. Aquí empieza a aparecer lo local como fundamental, no el caso, sino lo local, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado en la parte narrativa con el caso, aquí lo que importa es lo local, no el caso. Y, por supuesto, el asunto de la emancipación, que no la liberación. La liberación sería una continuidad de la modernidad. La emancipación es una ruptura con la modernidad y el asentamiento de lo colonial. Casi estoy terminando. El giro decolonial puede decirse que es una propuesta, ¿no?, en construcción también. Habíamos dicho, ¿no?, que toda la parte cualitativa, toda la parte neomaterial, no voy a poder tocar acá el caso de Bruno Latour, pero el caso de Bruno Latour es extremadamente interesante. No es otra cosa, es una propuesta, sino es solamente una construcción, ¿no?, que por supuesto los latinoamericanos ahí jugamos un papel muy importante, ¿no? Si hay, o sea, Quijano y Dussel son sin duda los fundadores básicos, ¿no? Uno desde la teoría de la liberación, que por cierto ya por eso no le llama después teoría de la liberación, ¿no?, sino que le llama decolonialidad, ¿no? Y Quijano, que está trabajando el asunto del poder y ya no le llama conocimiento del poder moderno, sino le llama decolonialización. Esto es porque hay una teoría social, ¿no?, crítica, con componentes esenciales de ruptura con el proyecto moderno. No es una crítica al proyecto moderno, no es la teoría crítica de Habermas, ¿no? No es eso, es una ruptura con la modernidad, ¿no? Y hay una neutralización de la conceptualización racial y de clase, porque ahí está el punto. ¿Dónde están los elementos clave de la colonialidad? En la raza y en la clase. Y en ese sentido, ahí hay una ruptura fuerte y clave, ¿no? Hay, en ese sentido, una idea dentro de la modernidad de una superioridad de los saberes, ¿no? Esa superioridad de los saberes científicos y un desconocimiento de los demás saberes. Entonces, lo que tiene que reflotar epistémicamente son los saberes de los otros, ¿no? Los saberes subalternizados, los saberes sojuzgados, ¿no? Incluso empiezan a poner en cuestionamiento la idea de subalternidad, ¿no? Bueno, el giro decolonial trastoca de alguna manera las relaciones de poder en el campo del conocimiento, en el campo planteando una investigación otra, haciendo un diálogo más horizontal y paritario, y lo que trata fundamentalmente es, y por supuesto, un trabajo centrado en el género, sí, en la interculturalidad y en el anticapitalismo, que ese es el otro asunto. Esta es la discusión fuerte que se están teniendo en este momento las líneas feministas, ¿no?, o sea, las líneas del giro afectivo con los decoloniales, empezando a tratar de entender por qué sí o por qué no, y aquí hay grandes exponentes. Es una epistemología otra, es la reconstrucción del sistema mundo, ¿no? Wallerstein fue quien dijo, este es un sistema mundo, no es una globalización, es un sistema mundo. Y ahí hay una diversidad y hay una valoración del conocimiento y hay una construcción de la realidad que está atravesada por la colonialidad y por lo tanto los que estudian esto desde las ciencias sociales o desde la filosofía pues tienen una mirada colonizada y por lo tanto tenemos que construir otros conceptos, otras situaciones. Es un cambio esencial en las formas de conocimiento, es una manera de pensar, pero también es una manera de reconstruir la historia y de reconfigurar la ciencia. Es decir, es otra cosa distinta a la que apelamos. No voy a señalar la parte particular de las metodologías, porque insisto que no es mi línea,
pero sí voy a decir que ya venía trabajándose algunas cosas que hoy se están usando desde la decolonialidad con muchas tensiones, ¿no? Por ejemplo, están cuestionando la observación participante, ¿no? Y están diciendo que si es observación militante o no es observación, ¿sí? O sea, ese es un posicionamiento. Están planteando la investigación-acción participativa, ¿no? Pero con una crítica muy fuerte a Falsborda, ¿no? O sea, que sería la única que reconocerían. La de Carrie Kemmis, por supuesto, no entra en esta dinámica, ¿no? Sería la única que no están avalando totalmente a Falsborda porque dicen que de alguna manera continúa una línea en el campo de la investigación hasta donde se venía trabajando, ¿no? Y la investigación colaboral, que es una de las que más fuerte está trabajándose en este momento y que habla una idea de un proceso donde la devolución de los resultados se realiza en conjunto con la gente que participó en la investigación. Cosa que ya desde el análisis institucional ya veníamos haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y que es interesante. Aquí hay un atravesamiento también del psicoanálisis, una cosa bien interesante, pero no voy a tratar ese punto porque eso es amplísimo. Yo les agradezco la escucha. Para mí lo importante es, en este trabajo, es cómo nosotros debatimos al interior de la formación y en nuestras propias investigaciones esto, ¿no? Lo que cada quien hace será su resolución, ¿no? O sea, eso no es un asunto a debatir. Pero lo que sí es interesante es que hoy estamos en un siglo en el cual o debatimos por dónde le estamos entrando y qué tipo de conocimiento estamos produciendo, o estamos absolutamente fuera y lo único que estamos haciendo es repitiendo y reproduciendo lo que más o menos ya todo el mundo sabe a estas alturas. Yo espero que de algo sirva y por lo menos para el debate queda abierto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues después de esta gran disertación